Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Queremos cantarte y decirte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Vamos a alabar, hermano, vamos a declarar. En la cruz lo diste todo, te entregaste por mí. El poder de tu sangre rompió mi esclavitud. Tengo vida, tengo paz. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, Señor. En la cruz lo diste todo, te entregaste por mí. El poder de tu sangre rompió mi esclavitud. Tengo vida, tengo paz. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, Redentor, Príncipe de paz, el autor de mi salvación. Gracias, Señor, por tu amor derramado en la cruz. Tu gracia, Señor, se ha manifestado en nuestras vidas. Por eso hoy disfrutamos tu presencia en el nombre de Jesús.
comenzamos. Tengo vida, tengo paz, no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste. Sí, Señor. Gracias te damos. Y te alabamos en el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos de alabanza, de adoración, Señor, en tu presencia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, pueda hoy ser instruido por tu palabra. Yo abro, Señor, mi corazón a ti, que mi corazón sea esa tierra fértil que recibe tu palabra, tu instrucción, Señor, en el nombre de Jesús. Háblame claramente, Señor, a través de tu palabra y transfórmanos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Hoy abrimos las puertas de nuestra casa a ti, Espíritu Santo de Dios. Entra a reinar, entra, bendito Señor, bendito Padre, a nuestra casa a traer tu luz, tu bendición, Señor, tu unidad, Señor, tu salud, en el nombre de Jesucristo, Padre, tu salvación, Señor. Derrama tu salvación sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Padre, y que se cumpla esa bendita promesa, que nosotros y nuestra casa también, Señor, seremos salvos si creemos en el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Todavía estamos disfrutando esa tarde de adoración tan hermosa que tuvimos la semana pasada. Tuvimos un tiempo muy bonito, se veían ahí muchas familias, muchos matrimonios, muchos niños que estaban adorando y buscando de Dios, y le damos gracias a Dios por el esfuerzo de nuestros hermanos de alabanza, de audio y video, de sistemas que hicieron posible todo eso. Las hermanas de la danza, le damos gracias a Dios por su esfuerzo y por su vida y por ese ministerio que hacen, que nos ayuda a todos nosotros a encontrarnos con el Señor. Muy bien, hace 2 semanas iniciamos un tema acerca de la fe y hoy lo vamos a continuar y vamos a hablar el día de hoy un tema que se llama la fe de Abraham. La fe de Abraham. Para lo que le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 8 al 12. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vemos entonces esta descripción en ese capítulo 11 de Hebreos, donde viene ese estudio de la fe en la Biblia, y vemos este varón tan impresionante que es llamado el padre de la fe. Y vamos a ver el día de hoy 4 características de la fe de Abraham, para que cada uno de nosotros también las desarrollemos en nuestra propia vida y en nuestra propia relación con nuestro Señor. 4 características de la fe de Abraham. Número 1 está en el versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Impresionante la fe de Abraham.
La fe, hermano, es obediencia. Cuando verdaderamente uno cree que la Biblia es la palabra de Dios, cuando uno verdaderamente cree que Jesucristo es el Señor, entonces uno hace lo que Él dice. El Señor Jesucristo les decía a algunas personas, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. La verdadera fe, hermano, se ve en la obediencia. Por eso Santiago en la Biblia escribió y decía, la fe sin obras es fe muerta. Porque sabes, la fe se nota y se nota a través de la obediencia. Cuando creemos verdaderamente a la palabra de Dios. Ahora veamos la vida de Abraham. Imagínese usted esa situación donde este varón vivía cómodamente en una ciudad. Era una ciudad llena de idolatría, pero él vivía ahí con su familia cómodamente y de repente recibe la voz de Dios dándole una instrucción que deje a su parentela, que deje su tierra y que camine a donde Dios le va a mostrar porque le tiene una herencia. Imagínese entonces ese llamado tan difícil, salir a caminar sin ni siquiera saber a dónde iba. Y sabes, hermano, hermana, en muchas ocasiones la obediencia a la palabra de Dios es así. Hay veces que recibimos nosotros una palabra de Dios, un mandamiento para nuestra vida, y hay veces que no lo entendemos. Quizá en nuestra vida cristiana, cuando estamos muy recién convertidos, empezamos a tener esas promesas de Dios, pero también esos mandamientos. Y hay veces que decimos, pero ¿por qué me manda Dios esto? ¿Por qué me manda, por ejemplo, Dios a honrar a mis padres? ¿Sí? Y a veces que uno como joven, si tuvo a lo mejor un padre que no fue un buen ejemplo y está lleno su corazón de juicio y dice, tengo que perdonar y tengo que honrar a mi padre cuando él no fue una persona que fue quizá un buen ejemplo. Y entonces quizá en ese momento la persona no lo entiende, no entiende el mandamiento, pero hay momentos en los que es como la fe de Abraham, es una obediencia sin saber a dónde voy, pero confío en la palabra de Dios. Y entonces digo, bueno, voy a perdonar de todo mi corazón a la persona que me lastimó, voy a perdonar de todo mi corazón a quizá a ese padre que no fue un buen ejemplo en mi vida o que no estuvo allí, y voy a honrarle. A partir de ahora no va a salir palabra de mi boca que sea en contra de él. Y sabes, sin saberlo quizá o sin entenderlo, sin saber hacia dónde caminaba, ese joven o esa señorita está rompiendo con una cadena de opresión, está rompiendo con una cadena de maldición generacional que ya no va a continuar a sus generaciones. Y a partir de ella o de él hacia sus generaciones, esos ya no van a estar sufriendo por las mismas consecuencias que traen el juicio. Y entonces, en un momento dado va a pasar el tiempo y esa mujer o ese varón se van a casar y van a hacer su matrimonio, su familia, y se van a dar cuenta que se rompieron todas esas cadenas y ahí van a entender el valor del mandamiento, pero quizá en su juventud no lo entendían. Eso es fe. Fe es obediencia a la palabra de Dios porque tenemos confianza en que los mandamientos de Dios son por nuestro bien. Sabemos que Dios anhela nuestra bendición y por eso sabemos que sus mandamientos son para cuidarnos. Que el que tiene fe en Dios entonces tiene una obediencia como la de Abraham. Número 1, primera característica, la fe de Abraham era una fe obediente y así debe de ser nuestra fe. La fe, hermano, verdaderamente es obediencia a los mandamientos. Si le vamos a decir Señor al Señor Jesucristo, debemos hacer lo que Él nos dice. Número 1, la fe es obediencia. Número 2, si leemos ahí donde dice en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable a la orilla del mar. Y sabes, cuando hicimos el templete de esta conferencia pusimos las estrellas, porque esa era la promesa que tenía Abraham, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Y sin embargo, ¿sabes?
la promesa tardó en llegar. De que recibió la promesa Abraham a que nació su hijo Isaac, pasaron muchos años, al grado en que ya no era posible de una manera natural. Tenía que haber una intervención divina. Ya él estaba viejo y su esposa ya estaba anciana. Ya había pasado el tiempo en que ellos pudieran haber tenido un hijo. Sí, ya se les había pasado ese tiempo y sin embargo Dios los llevó ahí para que aprendiéramos tú y yo a tener paciencia. Y dice ahí la palabra de Dios que Sara concibió aún fuera de tiempo, porque tuvo fe y dijo, porque sabía que fiel era el que lo había prometido. Lo dice en el versículo 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y sabes, muchas veces tú y yo recibimos promesas. Hemos nosotros acompañado en oración a muchos de ustedes y hemos acompañado, por ejemplo, a madres de familia que tienen la promesa de que sus hijos van a ser varones o mujeres de Dios. Y sin embargo los ven alejados, los ven rechazando el evangelio, pero sin embargo se mantienen firmes y se mantienen fieles en oración y en la búsqueda de la palabra de Dios, en su ejemplo, en su vida devocional, en su vida de testimonio. Y pasan a veces años, hermano y hermana. Hay quienes reciben a sus hijos rápidamente y sus hijos vuelven en sí y reciben al Señor Jesucristo, lo hemos visto, pero también hay quien tarda la promesa y es una promesa fiel del Señor que tú y tu casa serán salvos si crees en el Señor Jesucristo, pero a veces tarda la promesa y ahí es donde está el segundo punto. La fe es paciencia. Número 2, la fe es paciencia. Es paciencia para el cumplimiento de la promesa, porque sabemos que fiel es el que lo prometió. Cuando tú tienes plena confianza en la fidelidad de Dios, entonces puedes esperar el tiempo de Dios. Cuando tú sabes que Dios es fiel y a su tiempo va a cumplir su palabra, entonces tú puedes esperar el tiempo del cumplimiento. Y así le pasó a Sara, así le pasó también a Abraham, que esperaban un hijo y tardó años en cumplirse la promesa, pero se cumplió. Y aunque ya no era humanamente posible, Dios hizo el milagro. Y Dios les regresó la fuerza, el vigor a Sara para concebir un hijo y tuvieron a Isaac. ¿Sabes? Número 2, la fe es paciencia para esperar el cumplimiento de la promesa. Y está basado en creer, eso es fe, creer la fidelidad de Dios. Porque dice ahí, creyó que fiel era el que lo había prometido. Número 2, la fe es paciencia. Y estamos viendo la fe de Abraham. La fe de Abraham fue número 1, obediente. Número 2, fue paciente. Y así tenemos que ser nosotros, hermano y hermana, una fe obediente, una fe en paciencia. Número 3, la fe, hermano, es entrega total. Le voy a pedir ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero nos vamos a saltar al versículo 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese nada más. Número 3, la fe es entrega total. La fe es darle todo. Y eso se llama una sola palabra, adoración. La adoración es entrega total. Es no negarle nada a Dios. No negarle nada a Dios. Y entonces sabemos nosotros que en un momento dado le da ese hijo de la promesa y tenía Isaac y estaba feliz Abraham. Y en un momento dado Dios le dice, entrégame a tu hijo. Y sabes, no le negó a su hijo, y cuando fue a entregarlo y estaba ahí en ese altar, el Señor lo detuvo y le dijo, Abraham, detente, porque yo sé que en tu corazón entregaste a tu hijo y no es necesario. Y le dio ahí un carnero para cambiarlo y para hacer un holocausto ahí para el Señor. ¿Sabes? Esa parte de la Biblia está en Génesis capítulo 22.
Génesis capítulo 22 es cuando es probada la fe de Abraham a ese grado donde el Señor le pide que entregue a su hijo Isaac, después lo detiene. Y sabes, cuando estaba ese varón Abraham con su hijo para sacrificarlo, le dijo a su criado: espéranos aquí, vamos a subir solamente mi hijo y yo, y vamos a ir con Dios a adorarle. Es la primera vez que se usa la palabra adoración en la Biblia, cuando Abraham iba a entregar a Isaac. Porque adoración significa entregarlo todo, lo que él había recibido, su promesa más grande, la que había esperado por años con paciencia, la que había esperado con obediencia, había que entregarla, esa promesa. Sin embargo, Dios lo detuvo. Y ahí estaba el Señor dando una enseñanza de lo que sería, lo que Él haría con el Señor Jesucristo, que lo entregaría para expiación de nuestros pecados, para pagar por nuestras maldades y por nuestros pecados en la cruz. Hermano, hermana, ¿sabe una cosa? Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y nos amó hasta la muerte, y entregó su vida y derramó su sangre. Esta semana en la Santa Cena pudimos aprender lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sabes? La fe, hermano, es adoración, es entregarlo todo. Hay veces que alguna jovencita está saliendo con un varón que no le conviene y sus padres le dicen: ese muchacho no. Adoración es entregarlo todo y decir: voy a ser obediente a mis padres. La adoración es entregarlo todo, es cuando llegas a Cristo y hay un pecado ahí recurrente y tú le dices: Señor, lo voy a entregar. Puede ser vicios, puede ser pornografía, puede ser en cuestiones sexuales, puede ser el adulterio. Y cuando dices: Señor, me entrego a ti y quiero tener una vida, Señor, que te agrade, que te bendiga, Señor. Yo quiero ser íntimo y dejo todo por ti, Señor. Dejo las obras de la carne, dejo el pecado. ¿Sí? Y ese es el olor fragante que llega a Dios. Cuando alguien por amor a Dios lo deja todo, el pecado, la carne, las pasiones de este mundo, los codicias que este mundo ofrece, y cuando nosotros nos entregamos a la búsqueda de Dios. Y sabes, siempre Dios tiene algo mejor. Lo que el mundo ofrece acarrea condenación y acarrea tristeza y dolor, maldiciones. Pero la vida en Cristo es abundante y no acarrea tristeza con ella. Es una vida hermosa. Cuando Dios te pide algo es porque es lo mejor para ti. Así que, hermano, hermana, número 3, la fe de Abraham era una fe que lo entregaba todo. La fe es adoración, es entregarlo todo. Y por último, y vamos a terminar en este punto, número 4, la fe de Abraham. Y para ello le quiero pedir que anote usted este versículo, si lo puede buscar rápidamente, y si no, anótelo. Y es el versículo que está en el libro de Santiago. Santiago, ahí si estás en Hebreos, es el siguiente libro. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice, Santiago 2, 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Número 4, la fe de Abraham lo llevó a tener una amistad íntima, una comunión con Dios. Lo llevó a ser amigo de Dios. La fe, hermano, es comunión. La fe es intimidad. La fe es estar cerca del corazón de Dios, es llegar a ser amigo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión dijo: ya no les llamaré siervos, sino amigos. Sabes, hermano, hermana, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros con fe dejamos en obediencia los pecados y los dejamos por agradar a nuestro Dios, cuando tenemos paciencia y creemos en el cumplimiento de su promesa, cuando le adoramos entregando todo, hermano, va a haber una amistad íntima con Dios. Vas a conocer a Dios y Dios te va a conocer a ti. Vas a poder escuchar su voz, vas a poder tener su guianza, vas a poder tener su amor, su consuelo, vas a poder tener su dirección. Y es lo más hermoso que a un ser humano le puede pasar: conocer a Dios y llamarse amigo, amiga de Dios. Sabes, hermano, hermana, todos nosotros podemos ser amigos de Dios.
Esto no está exclusivo para Abraham, por eso lo dijo el Señor Jesucristo, es para todos nosotros. La puerta está abierta para todos. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que tenga fe, todo aquel que tenga esa entrega en adoración, puede ser íntimo de Dios. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Y no depende eso de Dios, depende de nosotros. El ser íntimo no depende de Dios. Lo que Dios hizo, lo hizo para todos. Y cuando hay alguien que está más cercano al corazón de Dios, no es porque Dios le tenga preferencia, sino porque él o ella está haciendo algo más que los demás para acercarse al corazón de Dios. Y es tiempo que tú y yo hagamos eso de más. Y le digamos: Señor, yo quiero ser íntimo. Señor, yo quiero entrar a ese lugar santísimo, ahí donde tú estás. Yo quiero ser, Señor, ese varón que es hijo tuyo, esa mujer, dígale hermana, que es hija tuya y que llega ahí a tu corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estudiar la vida de Abraham y su fe. Y vemos esa fe obediente, Señor, porque le dijiste: deja tu tierra y tu parentela, y sin saber a dónde iba, comenzó a caminar, Señor. Y así es nuestra vida. Muchas veces tenemos que dar pasos de fe y muchas veces recibimos mandamientos que no entendemos bien. Recordamos a Josué dando 7 vueltas alrededor de Jericó, Señor. Parecía una locura y sin embargo tú hiciste una obra impresionante. Y así es la fe, Señor. Confiar en ti, confiar en tus promesas. Y llegará el momento en que veremos caer los muros y entonces entenderemos el porqué del mandamiento. Señor, te damos gracias y hoy queremos ser obedientes. Una fe como la de Abraham, que era obediente, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser también, Padre, con esa fe paciente, que confía en el cumplimiento de la promesa porque sabe que es fiel quien la prometió, Señor. Bendito Dios, yo te pido, Padre, que tú nos des fortaleza para esperar el tiempo de Dios. Y muchas veces oramos por la salvación de un ser querido, Señor, que podamos esperar para ver esa promesa cumplida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, una fe con paciencia, Señor, porque confía plenamente que fiel es el que prometió. De la misma forma, la fe es adoración, Señor. La primera vez que se toma la palabra adoración en la Biblia, Señor, es cuando Abraham entrega a Isaac. Y vemos ese ejemplo tan hermoso de Abraham de entregarlo todo y de no negarte nada a ti, Señor. Y así debemos ser nosotros, Padre. Hoy en el nombre de Jesús queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos ser adoradores de a de veras, Señor. No con una doble vida, Padre, sino los que te adoran de a de veras, Dios. Los que dejan la maldad, los que dejan, Señor, esos deseos de los ojos, esas vanaglorias de la vida, esos deseos de la carne, Señor, para agradarte a ti. Y Señor, cuando tú nos pides algo es para librarnos de la muerte. Detrás de todo eso solamente hay ataduras, cadenas y opresión. Y en tu vida, Señor, en tu bendición ahí hay libertad. Bendito Padre, te adoramos, Dios, y te bendecimos. Te damos gracias. Hoy queremos tener esa fe que adora, esa fe que lo entrega todo, Señor, como la de Abraham. Bendito Dios. Y por último, Señor, sabemos que para aquellos que son obedientes porque te aman, porque tienen fe en tu palabra, en tu salvación, en tu evangelio, Señor Jesús. Para aquellos que te dicen Señor, pero además también hacen lo que tú dices. Para aquellos que te buscan en adoración genuina. Para ellos hay una amistad íntima, Señor. Y esa puerta está abierta para todos. Lo que tú tenías que hacer fue hecho para todos, Señor. Y si alguien es más cercano a ti, Señor, no es porque tú tengas preferencias, sino es porque ellos han hecho algo por acercarse a ti. Yo quiero ser de ellos, de los que se acercan a ti, de los que te buscan con constancia, de los que, Señor, tienen un deleite en tu presencia, Padre. Que no es una obligación, Señor, sino es un deleite el buscarte, Padre. Yo en el nombre de Jesús quiero ser así. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, que desarrolles en nosotros una fe como la fe de Abraham. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y hermanos, hermanas, si alguno de ustedes el día de hoy está escuchando esta conferencia por la primera vez, te queremos invitar que le entregues tu corazón al Señor. Es el paso más hermoso que hemos dado todos nosotros en nuestras vidas. Si tú quieres
hoy entregarle tu vida al Señor, yo te invito a que cierres ahí tus ojos y repitas esta oración y le digas: Padre, yo te doy gracias porque hoy escuché tu palabra. Perdóname, Señor, si he herido a otras personas con mi comportamiento, con mis palabras, o si he vivido alejado de ti por egoísmo, Señor. Perdóname, Dios. Entra a mi vida. Yo te quiero conocer. Yo quiero que seas mi Dios, mi Señor y mi Padre. Y yo reconozco que Jesucristo murió en una cruz pagando por mis errores y mis pecados, y que hoy, por creer en Él, soy libre de esa condenación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, si usted hizo esta oración por primera vez, vaya ahí a la página de caminoextremo.org. Ahí va a haber un apartado que dice: inscríbete a una célula, pon tus datos y una persona del departamento de consolidación te va a llamar y va a orar por ti, te va a enseñar a leer la Biblia y va a darte los pasos a seguir para que inicies esta hermosa vida en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por tu vida. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga.